Eh, Muy buenos días, buenas tardes en algunas partes. Bienvenidos a este séptimo webinar de la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística. Como ya es tradicional, los segundos martes, en esta ocasión fue el primer martes de cada mes, tenemos invitados para compartir las investigaciones que en el área de transporte, en el área de logística, se están realizando en la región. Hoy tenemos dos investigadores de lujo, dos jóvenes investigadores que nos van a compartir sus trabajos, por lo demás, trabajos multidisciplinarios y también que congregan colegas de diferentes países. Es muy grato presentar inicialmente a Ignacio Tiznado Aiken. Ignacio es profesor del Departamento de Geografía y Planificación de la Universidad de Toronto. Eh, y por su parte, Paul Basnack es profesor de la Universidad del Maule, de la Universidad Católica del Maule en Talca, Chile. Eh, Cada uno de ellos, en una primera instancia, unos 20, 25 minutos, nos va a compartir, a sintetizar su presentación y luego habrá una jornada, una sesión de de preguntas por parte del auditorio, donde podremos interactuar directamente con nuestros invitados de esta forma enriquecer aún más esta jornada académica. Inicialmente va a ser su presentación, Ignacio, su presentación titulada Unequal Periurban Mobility, Travel Patterns, Modal Choice and Urban Core Dependence in Latin America. Eh, entonces, Ignacio, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es muy grato tenerte aquí y te cedemos entonces la vocería para que por favor nos compartas tu presentación. Muchas gracias, Víctor, por la presentación y por la invitación a participar de estos webinars. He tenido la chance de poder ver algunos online y la verdad son bastante interesantes. Es bueno que tengamos una comunidad de este estilo para poder compartir investigación que está pasando en la región. Solo a modo de introducción para aquellos que no me conocen, yo soy Ignacio Tisnabay, yo hice el doctorado en la Universidad Católica en Chile. Y he estado trabajando en Toronto por los últimos 3 años y medio. Empecé ahora en julio como profesor asistente en el Departamento de Geografía y Planificación. Y hoy particularmente voy a hablar de un proyecto, una parte de un proyecto más grande sobre transporte y equidad que buscaba explorar accesibilidad, especialmente en personas o lugares que son más bien poco estudiados en la región, que son más bien los márgenes urbanos. Y en particular en esta presentación quiero abordar temas de movilidad en zonas periurbanas en Latinoamérica, en 3 ciudades en particular. Antes de comenzar, me gustaría destacar lo enriquecedor que ha sido esta experiencia durante 2 años de trabajar con investigadores de Brasil, de Colombia, de Chile. Parte de los autores están ahí listados. Juan Carlos Muñoz, que es el actual ministro de Transporte y Telecomunicaciones en Chile. Luis Ángel Guzmán, de la Universidad de los Andes en Colombia. Julián Arellana, de la Universidad del Norte en Colombia también. Tiago Guimarães de la WRI en Brasil, Mateus Humberto, que ahora es profesor de la Universidad de Sao Paulo, Giovanni Vecchio, que es profesor también en la Universidad Católica en el Departamento de Estudios Urbanos, y también agradecer al Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina, el Centro CODES, por generar esta convocatoria y por financiar esta investigación en particular. Entonces, la agenda de esta presentación está estructurada en torno a 4 temas principales. Primero quiero hablarles un poco de la motivación y el origen del proyecto. Luego voy a entrar de lleno en el tema de la presentación, identificando una oportunidad de investigación, sus objetivos principales y nuestro enfoque metodológico. Voy a presentar resultados, principales resultados y conclusiones. Y por último, algunas líneas de futura investigación en las que de hecho estamos trabajando actualmente. Si comencemos con algunos de los antecedentes necesarios para comprender el proyecto. La equidad y su vínculo con la movilidad ha generado un interés muy creciente
tanto en la investigación académica como en las prácticas de planificación territorial. Es cada vez más común ver a diversas instituciones trabajando por una mejor movilidad, se preocupan cómo se distribuyen los beneficios asociados al transporte, los costos asociados a la movilidad entre diversos modos de transporte, entre diversos grupos de población, en particular en aquellos que tienen mayores necesidades. Hay muchísimos enfoques diferentes, enfoques teóricos y sus implicancias en la práctica, pero la idea de accesibilidad como principal objetivo de la planificación de transporte ha ganado relevancia en el último tiempo. Esto significa que más que solamente analizar patrones de movilidad y la infraestructura de transporte que permite esa movilidad, el foco debiera estar en el concepto de accesibilidad, que permite evaluar el grado en el que el sistema de transporte y uso de suelo nos permite alcanzar actividades necesarias para las personas y también las que esas personas desean para su bienestar y su desarrollo. Su estudio de adopción en la práctica permite evaluar, caracterizar inequidades socioespaciales que están presentes en distintos contextos. Y en el caso latinoamericano, sabemos que más del 80% de la población vive en áreas urbanas y que las ciudades latinoamericanas muestran estructuras de viaje que son cada vez más complejas, contextos urbanos que están en continua expansión, servicios de transporte todavía de baja calidad en muchos casos, lo que va generando desigualdades visibles en la localización de los habitantes, sus prácticas de movilidad y también este acceso a oportunidades urbanas. En Latinoamérica, el principal objetivo de estudio ha estado en la accesibilidad y equidad, evaluando ciudades más bien grandes, de amplia escala, desde ciudades, digamos, más bien medianas hasta algunas de las principales metrópolis de la región, como por ejemplo Sao Paulo, Lima, Bogotá, Santiago, Buenos Aires. Hay bastante trabajo en esos lugares en particular. Y la mayoría de las investigaciones se ha focalizado en zonas urbanas de bajos recursos, pero zonas más bien periféricas o periurbanas que se encuentran en estos márgenes de las áreas metropolitanas consolidadas, han recibido mucha menos atención en la literatura. Las áreas periurbanas son, como mencionaba anteriormente, estas áreas que rodean las metrópolis consolidadas y están localizadas entre zonas que son marcadamente urbanas o marcadamente rurales. Y estas áreas han sido objeto de intervenciones que han mejorado solamente parcialmente las condiciones de accesibilidad, y esto, por supuesto, pone desafíos en términos de acción pública y también gobernanza territorial. Entonces, la pregunta que surge en este proyecto y lo que nos motiva un poco a desarrollar este proyecto en conjunto es cómo logramos un desarrollo sustentable, ¿cierto? Que sea justo en estos márgenes urbanos. Y existen dos objetivos particulares de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que están estrechamente relacionados con este tema. El ODS 11.2 sobre accesibilidad, que declara la necesidad de proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles, que sean sostenibles para todos. Y por otro lado, lo necesario que es un enfoque en áreas más bien marginales, especialmente en estos nuevos ámbitos urbanos, y como declara el objetivo 11.A, sobre el hecho de apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales que están ocurriendo en estas zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación de desarrollo nacional y regional. Entonces, nuestro proyecto buscaba definir lineamientos de política pública que garantizaran esta accesibilidad más justa y sustentable en los márgenes urbanos. Y el proyecto se centró en tres áreas metropolitanas en especial: Sao Paulo en Brasil, Santiago en Chile y Bogotá en Colombia. Y como mencionaba anteriormente, este proyecto fue financiado por el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, el CODES, en su primera convocatoria, que se focalizaba justamente en este ODS número 11 que les mencionaba anteriormente. El proyecto tenía cuatro objetivos principales, aquí los voy a mencionar rápidamente. El primero tenía que ver más bien con caracterizar patrones socioeconómicos y de movilidad en zonas tanto periféricas como periurbanas en estas tres metrópolis. Luego, observar ciertas similitudes y diferencias en las formas de accesibilidad entre estos lugares. Analizar estrategias públicas que abordaran la mejora de accesibilidad en estas zonas periurbanas. Y por último, definir recomendaciones de política pública para enfrentar estas necesidades o problemas de accesibilidad. El foco de esta presentación está en lo que hicimos para cumplir con este primer objetivo, que tenía que ver más bien con un diagnóstico con datos abiertos, que es lo que les voy a mostrar a continuación.
Entonces, por lo tanto, pasemos a cómo se dio un poco esta oportunidad de investigación, los objetivos específicos y nuestro enfoque metodológico. Sí, como mencionaba anteriormente, el análisis de desigualdades asociadas a la movilidad en Latinoamérica no es nueva. Existe una amplia literatura en los últimos 15 años, tanto con enfoques cuantitativos, agregados de accesibilidad, como también con enfoques cualitativos, que se focalizan más bien en las prácticas individuales de movilidad. Ahí, por ejemplo, ven algunos de los trabajos que han sido bastante líderes o nuevos, mostrando distintas de estas dinámicas que están ocurriendo en la región. Nuestra investigación se focaliza en dos elementos que son menos comunes o han recibido menos atención en la literatura, que primero que todo tiene que ver con las zonas periurbanas. La mayoría de la investigación se focaliza más bien en esta dicotomía entre el núcleo urbano y las periferias urbanas, ya sean formales o informales, y también en la necesidad de tener enfoques y estudios comparativos. El foco de la mayoría de los estudios ha estado en ciudades dentro de un mismo país en la región, pero poco comparando entre distintas ciudades de distintos países en la región. Entonces, nuestro objetivo general tenía que ver más bien con examinar si las zonas periurbanas estaban experimentando diferentes formas de desigualdad asociadas con la movilidad en Sao Paulo, Santiago y Bogotá. Y en particular, este paper se focaliza en analizar desplazamientos, elecciones modales y dependencia del núcleo urbano, desagregando zonas periurbanas y ciudades o lugares más bien urbanos, primero que todo preguntando si existe algún tipo de desigualdad o en realidad lo que estamos observando es algo más bien homogéneo, independiente del lugar en que nos estemos enfocando, y de existir estas desigualdades, si es que estas están relacionadas con estar situado como fuera o dentro de esta frontera administrativa urbana, lo que define básicamente estar en un sector periurbano o no periurbano. Sería importante comenzar caracterizando un poco la dimensión territorial de cada lugar. Sao Paulo es la ciudad más poblada, tiene 11,2 millones de habitantes en el centro urbano. Su área metropolitana incluye 38 municipios y con una superficie que es bastante mayor y tiene 10,4 millones de habitantes. La ciudad de Bogotá es más parecida a Santiago en cuanto a población, pero comparativamente es bastante más densa. Tanto Sao Paulo como Bogotá constituyen un solo municipio cuando estamos pensando en el centro urbano, mientras que Santiago está dividida en 34 comunas sin una autoridad metropolitana que gobierne básicamente estas 34 comunas. Un elemento significativo que delimita las regiones, al menos en el caso de Bogotá y Santiago, es la cordillera de los Andes, que delimita concretamente la frontera oriente de ambas zonas. Las tres regiones también comparten una cierta estructura urbana más bien centralizada. En Sao Paulo, Bogotá y Santiago existe un Central Business District, un CBD, que muestra una alta concentración de empleo. Al mismo tiempo, no existe una coordinación muy definida o clara entre el área urbana central y la región metropolitana que es circundante. Y en ese sentido, las tres áreas carecen de esta autoridad metropolitana que mencionaba anteriormente y no tienen planes de uso de suelo tan claros cuando se está pensando en términos de la escala metropolitana. Esta falta de coordinación también es visible en relación con la movilidad, teniendo en cuenta que el sistema de transporte público carece de integración en las regiones metropolitanas de Bogotá y de Santiago, mientras que Sao Paulo es la única excepción. Y por lo tanto, las tres ciudades no solo tienen que enfrentarse a problemas relativamente similares debido a su fuerte centralización, sino que también tienen que lidiar con problemas institucionales que no permiten abordar estos temas territoriales a escala metropolitana. En esta presentación nos vamos a focalizar en tres dimensiones principales: la continuidad espacial, cómo separamos básicamente las zonas considerando su distancia al centro urbano, pero también al acceso al transporte público y su dependencia funcional, es decir, cuántas de las actividades que realizan las personas que viven en zonas periurbanas se dirigen al centro urbano o pueden ser más bien realizadas como en el entorno más local. Entonces ustedes pueden ver aquí en esta imagen que hicimos una clasificación basada justamente en esta distancia de la ciudad central, continuidad física y también fronteras administrativas de cuál es el área urbana de estas tres ciudades, y definimos dos anillos de zonas periurbanas, una que está un poco más alejada del centro urbano y una que está más
contigua al centro urbano. Para examinar estas diferencias y similitudes en la movilidad de las tres zonas de estudio, definimos distintos criterios para ver cómo se comportaban estas tres ciudades en diversas dimensiones en base a una revisión bibliográfica. Estos tres elementos centrales tienen que ver con el acceso al sistema de transporte público, con esta continuidad espacial que mencionaba anteriormente y la dependencia funcional. Y además nosotros agregamos elementos de características sociodemográficas, más bien densidad poblacional y distribución del ingreso en estas tres ciudades. Em, Haciendo un poco de hincapié en lo que es la dependencia funcional, como mencionaba anteriormente, tiene que ver con esta relación de cuántas de las actividades que las personas que viven en zonas periurbanas necesitan viajar básicamente al centro urbano para satisfacerlas. Entonces analizamos diferentes indicadores acá, temas asociados a tiempos promedios, proporciones de viajes obligatorios que se dirigen a el área urbana o periurbana, la partición modal del automóvil y el transporte público, que también nos puede revelar algunos datos. Y por supuesto hicimos esta distinción también entre viajes obligatorios y no obligatorios para saber si es que esta dependencia tiene que ver con ese factor también o no. Entonces, nuestro análisis o nuestro enfoque metodológico tuvo que ver más bien con un análisis secundario de datos disponibles a escala metropolitana de Sao Paulo, Bogotá y Santiago. Recuerden que este es básicamente el paso cero de nuestro proyecto, por lo tanto queríamos establecer una línea de base para poder comparar las tres ciudades. Realizamos un análisis tanto cuantitativo como espacial, utilizando información censal en las tres ciudades, utilizando información de encuesta de orígenes-destino en las tres ciudades y datos georreferenciados tanto de la red de transporte como de OpenStreetMap. Y básicamente un tema que es interesante también de mencionar y que puede ser también un elemento de discusión es cómo estos indicadores son bastante distintos en la forma en que se pueden operacionalizar dependiendo de los datos que están disponibles. La unidad de análisis es variable dependiendo de cada contexto, porque los límites administrativos son distintos, la disponibilidad de datos son distintos, como ya había mencionado anteriormente, las áreas urbanas de Sao Paulo y Bogotá constituyen un solo municipio, por lo tanto los datos utilizados para cada indicador son a nivel de zona censal, pero en el caso de Santiago hay mucha desagregación de datos, pero al mismo tiempo, para encontrar una unidad común, analizamos estos datos a nivel de comuna, por lo tanto los análisis ocupan esta agregación para que exista una consistencia en las bases de datos de movilidad y también la base de datos censal. Veamos que revelan principalmente los resultados y las principales conclusiones del estudio. Primero, como vimos anteriormente en nuestra tabla resumen de casos de estudio, las densidades poblacionales de las tres ciudades son bastante diferentes. En el caso de Bogotá se muestran niveles de densidad más elevados, que no cambian mucho cuando uno analiza las zonas periurbanas. En el caso de Santiago, las zonas periurbanas presentan densidades que son considerablemente inferiores a las del núcleo urbano, mostrando un poco esta clara transición urbana-periurbana que se concentra en ciertos corredores viales que salen de la capital de Chile. Y curiosamente las densidades periurbanas de Santiago no son mucho más bajas que en las otras dos ciudades. En el caso de Sao Paulo se presenta un desarrollo más bien generalizado con densidades que son considerablemente altas, tanto en zonas periurbanas interiores como en las exteriores. En el caso de comparar cómo es la distribución de la riqueza, Bogotá muestra la zona con niveles de ingreso más bajos y muestra una clara concentración de habitantes acomodados en la parte centro-norte de la ciudad. Los asentamientos periurbanos comparten en parte estas condiciones económicas que la amplia periferia sur de bajos ingresos de la ciudad tiene también. En el caso de Santiago, la zona más acomodada corresponde a este cono de alta renta, que está más bien orientado en la parte oriente de la ciudad. Los municipios periurbanos muestran predominantemente los mismos niveles de ingresos que las zonas de ingresos medios bajos de la ciudad, y solo algunos asentamientos muestran niveles de riqueza un poco más bajos. Y en el caso de Sao Paulo, las zonas más ricas se encuentran dentro de una región conocida como el centro expandido,
pero también algunos municipios periurbanos occidentales, lo que revela también la aparición clara de estas concentraciones de riqueza en la ciudad. En general, si uno analiza las tres ciudades, los municipios periurbanos muestran en general rentas más bien medias, por lo tanto, podemos encontrar ciertos patrones que son interesantes de analizar más adelante en parte de la discusión. En las tres áreas metropolitanas se observan diferencias significativas en relación a la disponibilidad de transporte público. En el caso del área metropolitana de Sao Paulo existe un sistema integrado de transporte público, mientras que en el caso de Bogotá la integración tarifaria involucra solamente al municipio de Soacha y en el caso de Santiago no existe, solamente está dentro de las 34 comunas que mencioné anteriormente. La distancia del sistema de transporte público urbano y la falta de servicios integrados puede generar una desigualdad en el acceso a servicios, al menos en el caso de el área metropolitana de Bogotá y el área metropolitana de Santiago. Y la dependencia del transporte público en estas dos áreas, de Santiago y de Bogotá, puede reflejar algunas cosas que vamos a ver más adelante cuando miremos las diferencias de esta dependencia funcional en términos de los que ocupan transporte público y los que ocupan el automóvil. En el caso de los tiempos de viaje, en las distintas zonas analizadas encontramos una alta variabilidad de tiempos de viaje tanto en transporte público como en automóvil, lo que refleja en parte esta incertidumbre que los usuarios tienen debido a a la congestión, también a niveles de servicio del transporte público que son inadecuados o poco fiables. Por ejemplo, en Santiago los tiempos de viaje hacia el centro de negocios son de menos de una hora para algunas de las zonas periurbanas, mientras que para algunas zonas periféricas puede ser entre 60 a 75 minutos. En el caso de Bogotá, algunas zonas de la periferia sur registran tiempos de viaje de más de 2 horas, mucho más altos que los tiempos observados para algunas localidades que están al norte de la ciudad, por lo tanto vemos ahí algunos desbalances en términos de zonas periurbanas y zonas más bien periféricas. En Bogotá y Santiago, algunas zonas periféricas presentan tiempos de viaje, como decía anteriormente, iguales o incluso superiores a estas zonas periurbanas. Al contrario, los viajes que se realizan al interior de las zonas periurbanas en general tienen duraciones más cortas que los viajes realizados entre barrios de una misma zona urbana. Y un elemento que es interesante de analizar es cómo básicamente la posibilidad de utilizar automóvil puede implicar una reducción en términos del costo temporal de acceder a oportunidades, pero por supuesto con el trade-off de requerir un mayor gasto económico. Por último, los núcleos urbanos parecen ser especialmente atractivos para zonas periurbanas de Bogotá y Santiago, mientras que zonas periurbanas de Sao Paulo parecen ser más bien autocontenidas o más autónomas. En el caso de Bogotá y de Santiago, el automóvil se utiliza principalmente para viajes intrazonales, mientras que para el transporte público cubre sobre todo los viajes dirigidos al núcleo urbano y a la zona periurbana interior. Si ustedes recuerdan, habían dos anillos básicamente de zonas periurbanas en cómo lo definimos en este análisis. El caso de Sao Paulo es diferente, donde tanto el automóvil como el transporte público se utilizan principalmente para desplazarse dentro de la misma zona. Y por lo mismo, esto refleja lo ya mencionado de que Sao Paulo tiene una mayor autonomía básicamente de sus zonas periurbanas dependiendo menos del núcleo urbano. Algunas cosas a destacar en términos de esta comparación Santiago-Bogotá, dado que comparten básicamente este diagnóstico en términos de dependencia funcional. Igualmente uno observa ciertos números distintos entre Santiago y Bogotá, la dependencia del núcleo urbano es diferente, la proporción de viajes internos también es diferente. En Santiago los viajes internos en las zonas periurbanas son un poco mayores que en Bogotá en general, por lo que en general Bogotá depende más del núcleo urbano. Pero también se observa esta diferencia cuando uno lo mira por propósito de viaje. Hay más autocontención o más autonomía por otros propósitos que no son obligatorios, que no son por trabajo, en zonas periurbanas que están más alejadas en ambas ciudades, como se puede reflejar en ese 75% en el caso de Santiago y 44% en el caso de Bogotá. Teniendo en cuenta su densidad de población, las tres ciudades muestran cierta continuidad entre zonas urbanas y periurbanas. En cambio, tras observar la distribución de la riqueza, las tres zonas muestran una estructura urbana insular, que ha sido algo
que se ha discutido ampliamente en el debate académico. Y dicha conceptualización refiere a cuando existen islas que están más bien segregadas entre sí, pero que internamente son homogéneas en cuanto a sus formas, a sus funciones, a sus habitantes. Además, se evidencia una alta concentración de riqueza, como mencionamos anteriormente en otros mapas, que involucra áreas bien delimitadas en las tres ciudades. Sin embargo, en las zonas periurbanas presentan características socioeconómicas que son relativamente similares a estas zonas más bien interiores. Aparte de algunas zonas exteriores más ricas en Sao Paulo, la mayoría de los asentamientos muestran niveles de riqueza que son relativamente similares. O sea, no encontramos una segregación tan importante en términos de ingreso al menos. Y esto muestra una diferencia bastante marcada con países más ricos, por ejemplo, como el Reino Unido, Australia o Canadá, que han mostrado un elemento de suburbanización de la pobreza. Básicamente, cómo grupos de población se han ido localizando cada vez más lejos de la ciudad. Y en el caso de estas tres ciudades latinoamericanas no logramos observar eso con tanta fuerza como en estos otros contextos. Un elemento que me gustaría resaltar de un poco de este análisis es el tema de la dependencia funcional, que posiblemente es el elemento más crítico a la hora de considerar estas desigualdades relacionadas con la movilidad en zonas periurbanas. Esta dependencia va a definir la necesidad de los habitantes de desplazarse para alcanzar oportunidades que se necesitan en el día a día, ¿cierto? Y en este sentido, las tres ciudades muestran realidades bastante diferentes, como mencionamos anteriormente. En el caso de Bogotá y Santiago, una zona periurbana que es más dependiente del núcleo urbano, pero en el caso del área metropolitana de Sao Paulo, se observa esta dependencia más bien en la zona periurbana interior, pero menos dependencia y más bien autocontención y autonomía en zonas periurbanas exteriores, más autosuficientes. Para terminar, me gustaría mostrar algunas implicancias que ha tenido este trabajo básicamente en la futura investigación que estamos desarrollando. Primero que todo, si quieren ver más detalles sobre esta presentación, que por supuesto es bastante sintética, hay un paper publicado al respecto en Habitat International, donde analizamos con mayor detalle estos patrones de viaje, elecciones modales y esta dependencia funcional que mencionaba anteriormente. Tenemos también un reporte que está publicado, que se puede buscar en el Centro COTS. Este reporte está en español y sintetiza los principales resultados del proyecto en general, los cuatro objetivos que mencionaba anteriormente. Y en términos del objetivo número 2 y número 3, que tiene que ver con analizar estas diferencias de accesibilidad y analizar las estrategias públicas, es donde se está focalizando nuestro trabajo actualmente. Para el objetivo número 2, nosotros realizamos una encuesta en las tres ciudades, donde queríamos analizar temas de accesibilidad en zonas periféricas y periurbanas. Entonces hicimos 300 encuestas en cada ciudad con el objetivo de conocer temas también de comportamiento de viaje, explorar experiencias de viaje y necesidades de las personas viviendo en diferentes contextos. Y este instrumento, además de capturar estas diferencias y cambios que las personas han experimentado a lo largo del tiempo, capturó también el efecto que tuvo la pandemia de COVID-19. Esto se hizo, creo que en mitad de 2021. Entonces todavía estamos en proceso de analizar esos datos. ¿Cómo estamos analizando esos datos? Un primer enfoque que hemos tratado de explorar y que estamos en proceso ahora de generar un primer borrador es analizar el tema de la experiencia de viaje, cómo las personas se sienten al moverse o desplazarse en distintos contextos. Para esto estamos explorando un modelo Zenmimic, donde estamos incorporando diferentes variables latentes. Nosotros incorporamos dentro de la encuesta distintos indicadores tratando de analizar temas de accesibilidad, de asequibilidad, de cómo se percibe el costo del transporte, la calidad del entorno urbano, si las personas valoran la proximidad, el tipo de barreras que enfrentan al movilizarse diariamente y también, por supuesto, otras variables que fueron medibles y observables. Y estamos también tratando de incorporar diferencias por país, diferencias por contexto. O sea, si es que esto tiene alguna diferencia realmente en términos de contextos urbanos y periurbanos. Asimismo, para el objetivo número 3, que tenía que ver con esta percepción y cómo esto se lleva a la práctica, hicimos entrevistas semiestructuradas a tomadores de decisión en los tres contextos. Y ahí seleccionamos diferentes actores trabajando en contextos urbanos y periurbanos. Teníamos actores políticos, técnicos, gente que está actualmente trabajando, gente que trabajó antes en otros periodos,
gente trabajando a nivel municipal, a nivel metropolitano, a nivel nacional, para tener una perspectiva más o menos general. Y ahí lo que buscábamos analizar era un poco estas necesidades percibidas de los tomadores de decisión, cuáles son los problemas de movilidad y accesibilidad que ellos observan en esta región, en estas zonas urbanas y periurbanas, los impactos sociales y justicia en transporte, básicamente si es que tienen una consideración de cómo estos elementos, costos y beneficios se distribuyen entre diferentes grupos de población, y el tipo de estrategias que adoptan para poder llevar esa conceptualización de equidad y justicia a la práctica. Y los resultados preliminares, tuvo un paper que está ahora bajo revisión, nos muestran que los responsables de la toma de decisión en estas tres áreas metropolitanas en general tienen una narrativa bastante coherente, donde los principales problemas tienen que ver con tener un horizonte ético claro, cómo trasladamos esta idea de equidad a la práctica y qué tipo de medidas nos ayudan a acercarnos a eso. Y dependiendo de la ciudad examinada, por supuesto, tenemos algunos matices. Algunas cosas tienen más peso en algunas ciudades que en otras. En el caso de Bogotá, se habla mucho de las políticas redistributivas en términos de tarifas subvencionadas y la importancia de la participación ciudadana. En el caso de Santiago, se destaca demasiado el tema institucional, capacidad institucional, de cómo generamos esta autoridad metropolitana que nos permita abordar estos problemas a escala metropolitana y cómo eso se relaciona con ciertas expectativas a nivel local. Y en el caso de Sao Paulo se habla mucho del enfrentamiento político entre grupos de interés muy fuertes en la planificación de Sao Paulo, y cómo la ciudadanía básicamente tiene influencia en la política de transporte a nivel general. Em, Creo que esto lo voy a dejar para la discusión, básicamente cómo involucramos diferentes actores en este proceso de toma de decisiones y de llevar la equidad a la práctica, para poder darle espacio a la presentación de Paul. Y muchas gracias por el espacio y espero que podamos tener una interesante discusión al respecto. Muchísimas gracias, Ignacio, por tan interesante presentación de un trabajo que sin lugar a duda nos da luces sobre estos patrones de desarrollo que se han dado muy frecuentemente en América Latina. Yo le pediría a la audiencia que vayan tomando notas de las preguntas para que una vez finalice la presentación de Paul, podamos entonces entrar en discusión. Y bueno, ya he presentado a Paul. Paul nos va a hacer una presentación cuyo título es Determinants of Violence on Transit, Experience from a Small City in the South, in the Global South. Entonces, Paul, te cedo el turno para que hagas tu presentación. Eh, activar el audio. El audio. Ahora sí. Ahora sí. No me había dado cuenta que nos había muteado a todos. Muchísimas gracias, Víctor, por la introducción y por darme esta oportunidad de presentar. También saludar a todos los presentes. Como bien dijiste, voy a hablar sobre este trabajo denominado Determinants of Violence on Transit, Experiences from a Small City in the Global South. Un trabajo en curso que estamos realizando junto con Tomás Guerrero, profesor de la UFPSO, sede Ocaña en Colombia, José Agustín Vallejo Borda, del Tecnológico de Monterrey en México, y María Fernanda López Fabra de la Universidad del Sinú en Montería, Colombia. Entonces, un poco para contarles, esta presentación se va a estructurar en 5 partes: una introducción, motivación, background o contexto, metodología, presentación preliminar de los resultados y una pequeña discusión, para finalizar con las conclusiones. En cuanto a la introducción, para demostrar la relevancia de estudiar la violencia que ocurre en transporte y en particular en los vehículos de transporte público, la literatura nos muestra que la calidad del servicio que ofrece el transporte público es fundamental para promover una mayor integración socioeconómica en las ciudades. Por otra parte, existe un desafío creciente, y esto se ve mucho en América Latina, en donde gradualmente ha disminuido la proporción de viajes que se hacen en transporte público, de cómo hacer que las personas dejen de percibir que el transporte privado y en particular los autos son una alternativa superior al transporte público,
desde el punto de vista de la calidad del servicio ofrecido. Dentro de los estudios que han investigado la modelación de la partición modal, a diferencia de la modelación tradicional, en donde los factores predominantes eran los tiempos de viaje y el costo, se ha identificado crecientemente la relevancia de otras percepciones personales que hacen también al nivel de servicio, entre ellas la percepción de la seguridad personal, que es, repito, relevante para explicar tanto el uso del transporte público como la elección de modo por parte de las personas. Y por último, ya incorporando la definición de justicia de transporte, la violencia en el transporte público puede ser vista como una barrera para alcanzar esta justicia social asociada a la movilidad, dado que principalmente, como lo vamos a ver, como lo muestran los resultados de nuestra investigación, esta violencia afecta a grupos socioeconómicos vulnerables, como en particular las mujeres de bajos ingresos. Para seguir con el background o la revisión de la literatura, tenemos que la violencia en el transporte público se ha demostrado que está asociada a factores como el crowding o el hacinamiento, tanto en los vehículos como en las paraderos o estaciones, a la falta de señalización e iluminación, al sentimiento de impunidad que existe asociado a los perpetradores, la mayoría de los cuales no tiene castigo por los actos de violencia que ejecutan en los vehículos de transporte público, y en general la cultura de falta de respeto por el otro o por los demás. Si bien hay estudios en todo el mundo que muestran la prevalencia de la violencia en el transporte público, análisis comparativos muestran que esta prevalencia sería mayor, en particular en países del sur global, y afecta principalmente a las mujeres. Se ha hecho mucha investigación tanto cualitativa como cuantitativa en la región, en América Latina, durante los últimos años, pero esta principalmente ha estado enfocada tanto a grandes áreas metropolitanas como a ciudades de tamaño intermedio. A diferencia de estas investigaciones, nuestro estudio se enfoca en los determinantes de la violencia en Ocaña, que es una ciudad pequeña, ubicada al norte de Colombia, en el departamento de Norte de Santander, con aproximadamente 100.000 habitantes. Esta encuesta se realizó en la segunda mitad de 2022, cuando estábamos saliendo de la pandemia de COVID-19, ya la mayoría de la gente estaba vacunada, por lo tanto, había una percepción de retorno a la normalidad en cuanto a la movilidad. Y para presentarles la ubicación de Ocaña dentro de Colombia, está situada en el departamento de Norte de Santander, en la parte norte de Colombia, al oeste del departamento, y Ocaña se divide en 6 distritos o comunas, dentro de las cuales la comuna 1 es el centro urbano, que concentra las actividades comerciales junto con la comuna 6, ubicada al norte. Este es un distrito de nivel de ingreso intermedio bajo. La comuna 5 es la zona de mayores ingresos, junto con un área ubicada en la comuna 3, al sur, en donde está el campus de la universidad. Se realizaron aproximadamente 2.000 encuestas, dentro de las cuales 965 se consideraron válidas, dado que existía un filtro orientado a que las encuestas cuantificaran únicamente las situaciones de violencia de aquellas personas cuyo viaje de commuting, es decir, de la casa al trabajo o de la casa al estudio, se hacía principalmente en una de 3 alternativas de transporte público con las que cuenta Ocaña, que son minibuses o busetas, taxis colectivos y mototaxis. Lo que hicimos fue modelar la probabilidad de ocurrencia y la prevalencia en el último año, después les voy a presentar los resultados, de 13 situaciones de violencia que pueden ser caracterizadas en situaciones de violencia sexual, tanto como el abuso físico, el acoso verbal
la intimidación por miradas sugestivas o tomar fotografías sin consentimiento de la víctima, como en situaciones de violencia no sexual, como podrían ser insultos de carácter no sexual, violencia física de otro tipo o robo. La metodología utilizada es lo que se denomina modelo cero inflado, que tiene dos componentes. Tiene una componente binomial y una componente Poisson. La pregunta que motivó nuestra investigación y la modelación de los resultados es: ¿cuántas veces usted experimentó determinada situación? Que estas fueron las 13 situaciones presentadas por las que se le preguntó, al utilizar transporte público en Ocaña durante el último año. ¿Y por qué escogimos esta metodología de modelo cero inflado, que también fue utilizada en el paper que ustedes ven ahí abajo, de Tiznado, Aiken, Guerrero y Zagaris? Porque hay una importante proporción de la muestra que no sufrió ningún evento durante el último año. Por lo tanto, tenemos que aislar esa proporción de la muestra que se modela con la componente binomial del modelo, que representa la probabilidad de no haber sufrido un evento determinado. En tanto, las probabilidades de haber sufrido una cantidad determinada de eventos se modelan con la componente Poisson, que es la que se ve a la derecha del gráfico. Vamos primero a presentar algunos resultados correspondientes con estadística descriptiva de la muestra. Vemos que la mayoría de las entrevistadas eran mujeres, casi el 60%, con una alta prevalencia de mujeres jóvenes. Esto es porque varias de las encuestas se hicieron en la zona cercana a la universidad. Asimismo, abajo a la izquierda se ven los estratos. En Colombia existen 6 estratos, y esta es una clasificación que de alguna manera nos representa una proxy para el ingreso, pero que en el caso particular de Ocaña, esa clasificación es un poco engañosa, dado que existen áreas de ingreso medio y de ingreso medio alto que, por ser zonas rurales, tienen estrato 1, pese a que no sean sectores de bajos ingresos. Lo cual puede verse en el gráfico de abajo a la derecha, en donde hay una importante proporción de personas entrevistadas con educación universitaria. Dado que la muestra sobre representaba a las mujeres jóvenes, se estimaron factores de corrección para la edad y género basados en estadísticas de datos censales, con el fin de obtener una muestra representativa para la modelación. Lo que vemos acá es la proporción tanto de mujeres como de hombres que declararon haber sufrido alguna de estas 13 situaciones en transporte público en el último año. Y vemos que dentro de estas situaciones hay algunas que están marcadas con un recuadro, que son las que vamos a modelar más adelante, y son varias de las cuales han tenido mayor prevalencia. Dentro de lo que es clasificación de violencia sexual y violencia no sexual, se observa, y esto es consistente con estudios anteriores, que las mujeres han sido víctimas de violencia sexual tanto en una proporción significativamente más alta que los varones, como también hay diferencias significativas en la cantidad de episodios totales de violencia sexual que padecieron en comparación con los hombres. En tanto, para la violencia no sexual, si bien se observan diferencias, estas diferencias no han sido estadísticamente significativas. Pasando a la modelación de los resultados, esto lo dejé, digamos, como variables significativas, porque si no las tablas serían bastante confusas al tener la modelación de dos componentes para distintas situaciones. Les voy a presentar resultados para dos tipos de modelos. Este primero que ven acá son las variables explicativas de un modelo que representa los 13 eventos en su conjunto, es decir, estas 13 situaciones en su conjunto, tanto en la probabilidad de haber sufrido alguno de estos eventos como en la cantidad
de eventos sufridos durante el último año. Entonces, lo que se observa es que hay tres tipos de variables significativas: características sociodemográficas, características asociadas a la hora del viaje y a la ubicación de inicio del viaje, y otras características del viaje como el modo, los tiempos de viaje, etc. Y lo que se ve es que los grupos más vulnerables son las mujeres jóvenes, en general, aquellas que tienen bajos ingresos, y aquellas eh, que no presentan restricciones de la movilidad o alguna discapacidad. En cuanto a la distribución geográfica, se ve que hay determinadas comunas que tienen más prevalencia de episodios violentos. Estas pueden ser tanto comunas de altos ingresos como de bajos ingresos, y depende bastante del tipo de evento, como lo vamos a ver más adelante. Y en cuanto a los modos, se encontró que el minibús o la buseta es aquel que tiene la mayor prevalencia de eventos de violencia, lo cual puede asociarse a una mayor exposición a la violencia por estar rodeadas las potenciales víctimas de más potenciales perpetradores. Asimismo, se han encontrado también relaciones altamente significativas con los tiempos tanto de viaje como de caminata, como de espera. Y lo mismo ocurre, no voy a entrar acá demasiado en detalle porque esto es bastante grande, para las distintas situaciones modeladas. Además de las 13 situaciones en lo conjunto, modelamos 5 situaciones en particular, que son robo, acoso sexual, acoso verbal. Estas dos son violencias de carácter sexual. Intimidación también es una violencia de carácter sexual, y violencia verbal no sexual. Entonces, lo que se encuentra es que, en general, nuevamente las mujeres jóvenes están son víctimas, han sido víctimas con mayor frecuencia y de un mayor número de episodios. Y también existe una asociación estadística muy fuerte con la exposición, y esto se ve a través de los viajes más largos. Quienes tienen viajes más largos son quienes tienen mayor probabilidad de haber padecido uno o más eventos de violencia. Para resumir, en cuanto a los resultados, 3 breves conclusiones de estos resultados. En particular, un riesgo más alto para las mujeres jóvenes, en particular para aquellos episodios de violencia relacionados con motivos sexuales, lo cual es consistente con hallazgos de estudios anteriores. En segundo lugar, que hay una correlación de una mayor exposición con un mayor riesgo de padecer episodios de violencia, lo cual depende del tiempo de viaje y no de la frecuencia, que también se preguntó, pero no resultó significativa para ninguno de los modelos, así como del modo y de la etapa de viaje. Y algo que podemos decir en base a esto es que, al parecer, los, eh, los usuarios frecuentes del transporte público tienen mayor capacidad de identificar estrategias para bajar su nivel de riesgo. Ahora, estas estrategias también tienen consecuencias negativas, como pueden ser el cambio de rutas, de modos o de horas de viaje. Por lo tanto, la accesibilidad efectiva de estas personas, en particular quienes están obligadas a utilizar transporte público porque no disponen de otras opciones eh, factibles, eh, claramente se perjudican en su movilidad a cambio de estar, eh, de mitigar de alguna manera su exposición a la violencia. Y en tercer lugar, lo cual podemos ver a partir del patrón geográfico de estos eventos de violencia, es que al parecer existe una correlación de la violencia en transporte público con otros crímenes, lo cual depende
de estas variables asociadas a la comuna, también al ingreso y al momento del día. En cuanto a la discusión, proponemos algunas recomendaciones para la política pública que pueden separarse en varias aristas. Por ejemplo, en cuanto al diseño de rutas y vehículos de transporte público, lo que vimos es que una mejora, lo que podemos deducir es que al reducir los tiempos tanto de viaje como de espera y de acceso, lo cual nos permitiría mejorar el nivel de servicio del transporte público, también permitiría reducir la violencia a la cual se ven sometidas las potenciales víctimas. Al disminuir esta exposición, por ejemplo, mediante medidas de infraestructura como proporcionar corredores BRT, con lo cual se pueden tener tanto estaciones más seguras como menores tiempos de viaje en los vehículos. Otra arista podría ser eh, programas para diseñar rutas de buses que sean más eficientes de forma tal de disminuir las distancias de caminata desde y hacia el transporte público. Y una tercera medida, que en particular puede ser muy eficiente para los horarios nocturnos, es tener servicios programados por horario, los cuales son bastante habituales en otras regiones, como en América del Norte, por ejemplo, o en zonas de Europa, pero que eh, habitualmente no se utilizan en América Latina. Con esto, al tener servicios compasadas por horario, y esto en particular puede ser muy eficiente para la noche, en donde la demanda es baja y por lo tanto la frecuencia es menor, se reducen significativamente los tiempos de espera, con lo cual puede disminuir también la exposición que tienen los usuarios del transporte público a la violencia. ¿Cuáles son los desafíos? La predominancia del transporte informal, en particular en Ocaña, de estos tres modos que les mencioné, a saber, busetas o minibuses, taxis colectivos y mototaxis. Solamente las busetas tienen un cierto grado de formalidad, pero que tampoco es completo en cuanto al control o a la regulación existente. Y por otra parte, lo cual no es una realidad solamente de Ocaña, sino de la mayoría de las ciudades pequeñas de América Latina, limitaciones presupuestarias y limitaciones también técnicas en cuanto a las autoridades o a los planificadores para proponer estas medidas de regulación o de mejora del sistema de transporte público. En cuanto al diseño de los vehículos, se han propuesto y se han implementado en distintas ciudades del mundo y en particular en sistemas de metro, secciones o vehículos específicos para mujeres, como pueden ver acá. Y esto principalmente en el metro porque es más factible tener una regulación y un control de esta medida. Si bien esta medida puede tener buenos resultados a corto plazo en cuanto a la reducción de la violencia, hay una crítica fuerte y es que en la realidad podría reforzar eh, la sensación de normalizar el acoso, dado que se segrega a las víctimas potenciales en lugar de castigar activamente a los perpetradores. Y además se ha encontrado que puede estigmatizarse, en particular a las mujeres que optan por no utilizar estos espacios separados. Una segunda arista son los planes de seguridad local. Como vimos, se puede deducir que hay una determinada correlación espacial entre la violencia en transporte público y otros delitos, con lo cual medidas que se han implementado para tratar de reducir la cantidad de episodios violentos asociados a la delincuencia en general, tales como mapas de calor o aplicaciones, también pueden y también han sido utilizadas por los reguladores de transporte público, por ejemplo, en Australia con la aplicación Stop It. También se han implementado pruebas piloto en ciudades de Latinoamérica como Sao Paulo y Quito, pero también existen desafíos, principalmente la confiabilidad que tienen estos reportes,
dado que podría haber tantos subreportes de este tipo de episodios, porque no todo el mundo utiliza estas aplicaciones, como sobrereportes por personas que simplemente utilizan estas aplicaciones con otros fines que no sean las de efectivamente reportar episodios violentos. Y en segundo lugar, la adaptabilidad espacial del crimen, ¿no? Al reforzar la seguridad en determinados lugares, como los recursos son finitos, eh, es probable que eh, ese refuerzo sea a costa de reducir los recursos en otras zonas, con lo cual hay un incentivo para los potenciales perpetradores para desplazarse hacia esas zonas. En definitiva, estas medidas individualmente pueden ser positivas, pero nos dan cuenta de la necesidad de tener una perspectiva más amplia. Y esto lo tomo directamente de lo que dice Quiñones en un estudio de 2020, que dice que muchas políticas enfocadas en reducir el acoso sexual en espacios públicos tienden a ocuparse solamente de necesidades prácticas específicas, pero no desafían los roles de género, las relaciones de poder en el espacio público. A consecuencia de esto surge una tercera línea de acción que puede ser mucho más potente que las anteriores, que son medidas de educación, tanto para conductores como para usuarios en general, incluyendo las potenciales víctimas y a los posibles perpetradores. Acá tengo algunos ejemplos de campañas que se han hecho tanto en Londres, en Inglaterra, como en Chile, una del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y otra del Poder Judicial, que en primer lugar informan sobre qué actividades o qué conductas son inapropiadas y deberían merecer un castigo, cuando no un castigo legal, un castigo de la sociedad, como para que no, para que sean mal vistas de forma tal de disuadir a posibles perpetradores. Otra campaña que les presento acá es la de las 5D, que esta campaña es una campaña del Metro de Santiago en Chile, pero está basada en una campaña de Transport for London en Inglaterra, que habla de distraer a los posibles perpetradores, dar asistencia a las víctimas, delegar, es decir, recurrir eventualmente personal de seguridad, interpelar a los acosadores cuando no hay otro recurso y documentar los abusos. En conclusiones, hicimos modelos que desde el punto de vista matemático son relativamente simples, pero que nos permiten derivar recomendaciones orientadas a la política pública relacionadas con la seguridad en el transporte público urbano, basados en los resultados de una encuesta en una ciudad pequeña de Colombia. Lo que vimos es que la prevalencia de la violencia depende no solamente de características socioeconómicas, en particular del género, de la edad y del ingreso, sino también de la hora y del lugar desde donde se realizan estos viajes, así como de otras características de los viajes, en particular de los tiempos asociados a cada una de las etapas de los viajes en cada modo. ¿Cómo podríamos corregir estos modelos? Bueno, hay toda una línea de investigación que habla de el underreporting, es decir, que de las víctimas de violencia sexual, en particular, eh, no denuncian los hechos de violencia sexual por distintas causas. Una causa es la desconfianza de las instituciones, otra es el miedo y otra es eh, el no darse cuenta de que fueron víctimas de un episodio de violencia sexual. Entonces, en este último caso, dado que las víctimas a veces pueden pensar que fue de casualidad o que realmente no hubo una conducta maliciosa por parte de los perpetradores, entonces estas personas en particular, al hacérseles una encuesta cuantitativa, probablemente tampoco asocian que fueron víctimas de un determinado episodio de violencia. Por lo tanto, al
tener un underreporting o subconteo de estos episodios de violencia, podrían quedar sesgadas algunas de las conclusiones cuantitativas, por lo cual sugerimos ampliar el trabajo y también incorporar un enfoque cualitativo a una porción de la muestra. Otras extensiones posibles son, naturalmente, expandirse a otras ciudades y también realizar nuevas oleadas, así tenemos una expansión tanto en tiempo como en espacio, de modo tal de poder configurar modelos de data panel para evaluar eventualmente la implementación de medidas asociadas a buenas prácticas, tales como las medidas que repasamos en láminas anteriores. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y espero con ansias sus preguntas. Muchísimas gracias, Paul, por tan interesante presentación de un tema eh, de gran interés, además muy relevante, referente a los episodios que infortunadamente muchas veces se presentan de violencia en los sistemas de transporte público. Bueno, y ahora llegó el momento de la audiencia. Entonces yo invitaría a que a través del chat nos compartan sus preguntas, sus inquietudes y de las ventajas de ser el moderador es que puedo tomarme los privilegios de iniciar estas sesiones de preguntas. La primera para Ignacio es, bueno, estos asentamientos informales han tenido distinto origen. Algunos de estos asentamientos periféricos son asentamientos informales donde normalmente en algún momento llegaron sobre todo personas provenientes de zonas rurales que se asentaron allí en condiciones más o menos precarias en muchos casos. En otros han sido desarrollos más bien de ingreso medio y alto. La pregunta específica es si encontraron diferencias significativas en cuanto a la acceso a oportunidades, en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a los patrones de viaje en estos dos tipos de asentamiento. Es, las circunstancias en que se crearon fueron muy distintas, pero la pregunta es si, ¿qué tanto ha influido en eso, en los patrones que hoy observamos? Gracias por la pregunta, Víctor. Súper interesante, lamentablemente, al menos por la calidad de datos que teníamos disponible en esta primera etapa, eso no fue posible de hacer como un análisis en profundidad en términos de hacer una separación entre lo que son asentamientos formales e informales. De alguna forma, el objetivo que tuvimos en un principio fue que, hablando incluso con tomadores de decisión, cuando hicimos estas entrevistas como parte del segundo artículo que mencionaste al final, es que incluso en los mismos tomadores de decisión no existe una claridad tan grande en qué constituye una zona periurbana o una zona periférica o una zona que está dentro del límite urbano. Y por lo mismo, un poco el objetivo nuestro fue tomar una primera definición solamente a partir de variables de movilidad. Yo creo que para futuras caracterizaciones de esos lugares sería muy bueno tener información histórica básicamente de cómo se han ido constituyendo en el tiempo esos lugares periurbanos y cómo ha ido creciendo básicamente esa mancha urbana en el tiempo. Y además, si es que eso se pudiese caracterizar en términos de esos niveles de informalidad, sería mejor aún. En este caso, como utilizamos solamente información censal de encuestas de movilidad, básicamente tiene algún tipo de caracterización del entorno urbano, pero no a ese nivel de poder categorizar algo como informal o no informal. Y datos georreferenciados que básicamente no entregan mucha información al respecto. Este es como un primer paso donde estoy de acuerdo que a futuro sería muy interesante poder ver si es que existe alguna diferencia aún más evidente de la que se mostró en este artículo, si es que tomamos en consideración esos tipos de datos. Muchísimas gracias. Bueno, y hay un tema pendiente, entonces, por investigar que es muy relevante. Eh, bueno, Angélica Lozano nos comenta el caso de México, donde están vagones de metros para mujeres. En algunas ciudades hay los buses rosas, los taxis rosas, ya.
Para mujeres, y ella comenta que también hay algunos autobuses especiales para mujeres, un poco en la línea esa que tú manifestabas. Sin embargo, pues estos autobuses tienen baja frecuencia, de manera que en la práctica las mujeres toman normalmente el autobús común. Y lo peor, que muchos perpetradores creen que es un permiso para acosar. Entonces, Angélica, pues cuestiona mucho eso. No sé qué punto de vista tienen ustedes, porque ha sido una propuesta que en algunos casos digamos, pareciera ser la solución, pero definitivamente no parece ir en la dirección esperada. De la experiencia y la investigación que ustedes hicieron, Paul, ¿qué Sí, comentario tienes al respecto? sí, muchas gracias, Angélica, por el comentario y Víctor por el pie. A ver, yo claramente coincido. Acá en la presentación mencioné experiencias de Asia y de Oriente Medio. Omití, digamos, la experiencia mexicana y no sé si investigaciones, desconozco si investigaciones detalladas al respecto sobre eh, el alza o la disminución de episodios de violencia hacia las mujeres, contra las mujeres, asociadas a esta implementación de los buses rosas. Ahora, coincido, Víctor, en que también es una medida de corto plazo, por cuanto no ataca las causas de la violencia, sino que simplemente intenta resolver el síntoma. Y hay otra cosa que me parece muy fuerte, que es estamos poniendo vehículos específicos para mujeres cuando las mujeres, en la mayoría de las ciudades, desconozco si es el caso del DF, pero las mujeres son la mayoría de los usuarios de transporte público. Por lo tanto, estadísticamente uno podría pensar en que, bueno, pongamos vehículos exclusivos para hombres, que las mujeres viajen en todos. Eh, Pensando puramente en el tiempo de viaje, esa sería una medida más eficiente, ¿no? Ya, muchas gracias. Bueno, y Tomás, en este caso nuevamente para Ignacio, ¿cuál cree que es el principal desafío de las ciudades modernas respecto a los hallazgos que hicieron, esa tendencia de esos desarrollos en términos de transporte? Sí, súper buena pregunta. Diría que el principal tema que de hecho discutimos en el artículo es un poco este riesgo al que están sometidos estas tres ciudades de básicamente generar como condiciones donde las personas dependan del automóvil. Em, Justamente lo que evidencia en parte el análisis es que esta dependencia funcional, ¿cierto? Desde zonas periurbanas a zonas más bien del núcleo urbano, se ven también favorecidas cuando esos grupos tienen acceso al automóvil. Si es que se tiene acceso al automóvil, claramente es una alternativa que permite que ese viaje sea en general más rápido y más conveniente que el transporte público en las condiciones actuales, donde al menos en el caso de Santiago y de Bogotá requiere de un esfuerzo adicional, no solamente en términos de una integración operacional, sino que pagar una doble tarifa directamente para llegar al centro en transporte público. Entonces, básicamente lo que planteamos como uno de los objetivos más importantes es cómo de alguna forma desde la planificación territorial se ponen ciertos límites primero a la expansión de ese crecimiento urbano cuando no viene acompañado de tanto infraestructura de transporte público como de políticas de integración tarifaria. Si es que eso no sucede en el corto plazo, posiblemente lo que va a terminar pasando es que esas zonas periurbanas identificadas actualmente se van a seguir consolidando en el tiempo, pero se van a seguir consolidando en el tiempo como lugares donde se favorece esa movilidad basada en el automóvil, que para los que son de menores ingresos y se ven forzados a utilizarlo, genera, por supuesto, consecuencias en términos económicos, pero también las consecuencias que eso genera en términos generales cuando promovemos una movilidad basada en el automóvil en términos de la sostenibilidad medioambiental y el cambio climático. Eso diría que es como el desafío más importante, pero que claramente no involucra solamente al transporte, sino que es un problema de transporte y uso de suelo en términos integrados. Muchísimas gracias, Ignacio. Yo un par de preguntas más bien metodológicas para Paul. Eh, una de María Elena Torres y otra de Víctor Cantillo García. La primera es, bueno, sí, de cómo se registraron los orígenes, los destinos de los viajes en términos de localidades, etcétera. Eh,
para correlacionar esto con los sitios donde ocurría, ¿no? Y tener, digamos, un mapa de frecuencia. Y por otra Sí. parte, pues, si el análisis fue desagregado por zonas, si hay conclusiones desagregadas, si solamente hicieron un análisis a nivel global o si hay algo de análisis espacial más allá pues, de la zona de pronto donde más registraron ustedes eventos. Gracias por las preguntas. Empiezo por la segunda, que es de Víctor. Entiendo, porque lo puso en el chat, entiendo que él pregunta por la desagregación por situación en lugar de por zona. Así que voy a compartir esto que son las tablas del artículo que estamos escribiendo. Nosotros modelamos no solamente las 13 situaciones en su conjunto, sino 5 de las situaciones que mayor prevalencia tenían, a saber, robo, acoso sexual, acoso verbal, abuso verbal, que es violencia verbal no sexual, e intimidación. Entonces, bueno, estas tablas son bastante complejas por la cantidad de variables involucradas, pero por ejemplo lo que se puede ver es que determinadas situaciones, por ejemplo, la intimidación, ocurre significativamente más para viajes que se hacen durante la noche que durante otros momentos del día. ¿Está bien? Por ejemplo, asociado a los propósitos de viaje, hay situaciones, como podrían ser el acoso sexual, que ocurren más en viajes por trabajo, mientras que hay otras situaciones que ocurren más por viajes de compras, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, y así podría seguir, pero la verdad que el desarrollo de las conclusiones es bastante amplio asociado a estas variables y bueno, esperamos que puedan verlo pronto una vez que el artículo esté terminado. En cuanto a la pregunta de María Elena, que es sumamente interesante también, lamentablemente por la desagregación espacial de los datos que dijimos, nosotros preguntamos comuna de origen y de destino, no es lo suficientemente desagregado para obtener un mapa. ¿Está bien? Lo que sí tenemos también es, tenemos separado por etapas de viaje. Hemos separado por caminata hacia el modo, espera, viaje en vehículo y caminata desde el vehículo hacia el destino. Lo cual, al comparar los coeficientes significativos para cada una de estas 5 situaciones modeladas y para cada modo, sí te puede generar conclusiones muy útiles sobre si, por ejemplo, la espera en un paradero de buseta es más o es menos segura que la espera en la vía pública para un mototaxi o para un taxi colectivo. Muchísimas gracias, Paul. Bueno, yo tengo una pregunta adicional para Paul, ¿no? Del análisis que hicieron. Eh, en Bogotá, creo que en Santiago similar, no conozco el caso particular de San Paulo. Eh, la caminata es muy importante y también la bicicleta, los modos activos. Este patrón también ocurre en los asentamientos periurbanos, periféricos, es decir, la movilidad activa es también importante allí, es muy marginal, es decir, cómo se mueven las personas allí, sobre todo para los viajes de corta distancia. Sí, es una muy buena pregunta. La verdad, en este trabajo en particular nos focalizamos en transporte público y automóvil, pero como mencionaba hacia el final de la presentación, tenemos ahora un trabajo que tiene que ver con una encuesta que hicimos en los 3 lugares, donde ahí sí pudimos entrar un poquito más en detalle en términos de cuáles son los modos de transporte que las personas viviendo en zonas urbanas o periurbanas utilizan para sus actividades diarias. Un elemento, de hecho, que saltó bastante a la vista, que fue algo también que diría que fue como un resultado bastante común si uno mira todas las investigaciones que fueron parte del periodo de pandemia, es básicamente cómo cambiaron esas perspectivas con respecto a ciertos modos de transporte durante la pandemia. Entonces,
Una cosa que pudimos ver en la encuesta, al menos de forma descriptiva, porque estamos ahora en el proceso de modelación, es básicamente cómo las personas viviendo en zonas periurbanas valoraban mucho el tema de la proximidad. Fue algo que fue parte de la discusión muy importante en periodo de COVID. Salió todo este tema de la ciudad de proximidad, de la ciudad de 15 minutos, de la factibilidad de llevar eso a cabo en distintos contextos. Y a pesar de que no se observa básicamente esa preferencia directa de residentes de zonas periurbanas por esa ciudad de proximidad, sí se valoraba mucho el hecho de tener actividades no obligatorias cerca del hogar para poder acceder o sea, en caminata y en bicicleta. Em, entonces eso sí fue un tema interesante de poder observarlo en la encuesta en sí. Y ahora sí estamos pasando a un siguiente nivel de cómo esas percepciones de proximidad o barreras de movilidad se diferencian entre zonas urbanas y periurbanas para evaluar esa experiencia de movilidad que mencionaba hacia el final de la presentación. Muchísimas gracias, Ignacio. Tomás, tiene la mano levantada. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Sí, ingeniero Víctor, muchas gracias por el espacio. No, era para, como aparezco en el trabajo de Paul como coautor, un plus que tiene de verdad el trabajo, que a mí me parece un tema bastante interesante, en lo personal a mí me gusta mucho, es el hecho de incluir transporte informal dentro de la investigación. Al contrario de pronto de lo que uno alcanza a ver en otros países, en otras investigaciones, de pronto es cuando se aborda el tema de lo que es la violencia. Entonces, haber incluido aquí en Ocaña no solamente los patrones de movilidad de las personas en términos del transporte formal, sino haber incluido el transporte informal, creo que también nos da a nosotros algunas bases para poder sentar algún tipo de recomendación respecto a formulación de política pública y demás, de lo que se pueda ya implementar respecto o a concluir respecto al transporte público y al transporte público formal e informal. Entonces siento que eso también es otro aporte que va a tener la investigación allí. No, sin duda es una gran contribución, más aún en el caso de Bocaña, ciudad que conozco, y donde, como lo mencionaba Paul, hay un claro predominio de servicios informales, la mototaxi, el mototaxi y el taxi colectivo. Pero una duda que tengo, ¿no? ¿Dónde ocurría la violencia? ¿A bordo del vehículo mientras la persona estaba esperando en el acceso? ¿Ustedes evaluaron ello? Es decir, porque ahora se ha hecho la discusión en torno al bus, pero ¿qué pasa? La mayoría de los casos ocurre a bordo del vehículo, ocurre cuando la persona está esperando, ocurre cuando va caminando. O sea, Mira, de hecho es una muy buena pregunta y gracias, vamos a volver a las mismas tablas para que se entienda un poquito más. Ya acá por ahí la letra está un poco chica, pero por ejemplo, al modelar todas las situaciones en el modelo de conteo, la misma comparación de las coeficientes asociados a las etapas nos permite ver cuáles son las etapas que son más peligrosas en términos de la cantidad de episodios adicionales de violencia que estas prevén. Y por ejemplo, en lo que es caminata, tenemos que en cuanto a la caminata, el taxi colectivo es aquel que está asociado a un mayor incremento en la cantidad de episodios de violencia. Eh, lo mismo en cuanto a la espera. En el caso de la espera es el mototaxi, aquel que tiene el coeficiente más alto. Y en cuanto al viaje en vehículo, esto también es un resultado importante. El mototaxi pareciera ser el modo más seguro en cuanto a la violencia en el viaje en vehículo. ¿Por qué pensamos que es esto? Un poco por el menor nivel de exposición, dado que uno simplemente está con el conductor y el conductor está conduciendo, por lo tanto no hay otros pasajeros y además es un viaje que suele ser más rápido, por lo tanto eso también da menos oportunidad para episodios de violencia. muchas gracias, Paul. Ignacio, vi que levantaste la mano. Sí, aprovecho de hacerle una pregunta a Paul antes de que termine el webinar.
Bueno, primero que todo, súper bueno ver esta investigación replicada en otros lados, porque básicamente Sí, sí, tanto la encuesta como la metodología es bastante en línea de lo que hicimos con Thomas y Lake en Santiago. sí, Y por lo mismo me gustaría preguntarte un poco en los resultados, en la parte de resultados y discusión. em, Me pasa a estas alturas, luego de haber hecho el trabajo y de haber revisado literatura tal como lo hacen ustedes, de que siento que hay resultados que se nota que son bastante universales, como que independientes de sí, la escala de la ciudad o del contexto en el cual se mire o de ciertas particularidades de la forma en que se hace la encuesta, los resultados parecen ser bastante consistentes a lo largo de los distintos estudios. Entonces, me gustaría preguntarte si es que hay algo de los resultados, ya sea a nivel agregado o a nivel desagregado, que haya sido particularmente sorpresivo o quizás como poco esperado, que quizás se salga un poco de la discusión o de los resultados que ya se han encontrado en otros lugares sí, haciendo sí. investigación relativamente similar. Gracias por la pregunta, que es muy buena. Sí, de hecho, como bien dices, hay una repetición en cuanto a que las mujeres de bajos ingresos y jóvenes son aquellas que tienen un mayor grado de exposición a la violencia. En este caso en particular, me, me parece que, a ver, el hecho de haber hecho la encuesta desagregada por etapas y por modos nos da ciertos indicios que pueden ser interesantes. En particular lo que mencionaba del mototaxi, que como bien decía Tomás, es un modo informal y que no suele estar incluido en las encuestas de las grandes ciudades. Es interesante porque uno dice, bueno, el mototaxi es un modo informal y uno lo asocia a a un mucho mayor riesgo en cuanto a lo que es seguridad ante accidentes, a safety. Pero no estamos teniendo en cuenta, y es lo que nos sugieren estos resultados, que en cuanto a seguridad personal, sería un modo más seguro que el resto de los modos de transporte público por los que hemos preguntado. ¿Por qué? Porque uno tiene un menor grado de exposición, digamos, va en el vehículo con menos gente, los viajes son más rápidos, también hay mayor disponibilidad de estos vehículos, por lo tanto el tiempo de espera y el tiempo de caminata suele ser menor. Yo creo que ahí hay un importe original interesante. Tomás, no sé si tienes la mano levantada porque te quedó o porque quieres aportar algo. No, no, se me quedó levantada, ya la bajo, ya la bajo. Ya. Bueno, interesante. Bueno, yo quisiera cerrar para cada uno, ¿no? Para cada uno de ustedes una pregunta. Aquí hay muchos jóvenes investigadores. Bueno, si alguno de ellos fuese su memorista de tesis de maestría o algo, ¿qué le sugerirían ustedes hacer en línea con los temas que hoy han presentado? ¿Qué tema le propondrían a un tesista de maestría o algo así como extensión del trabajo que ustedes han hecho? Bueno, yo diría que en el caso mío, tomando un poco en realidad los resultados de esta investigación en particular, diría que continuar haciendo trabajo comparativo en la región me parece súper relevante. Creo que parte del diagnóstico en distintas áreas es bastante claro entre ciudades latinoamericanas, pero al mismo tiempo, cuando se hacen estos estudios comparativos, uno logra encontrar ciertos matices, tal como nosotros encontramos en el caso de Sao Paulo con Santiago y Bogotá, que son un poco más similares entre sí. Entonces, eso es una cosa, o sea, hacer idealmente estudios comparativos, lo que obviamente también es un desafío en el sentido de encontrar también colaboradores que estén dispuestos a abordar ese mismo tema en una propuesta conjunta. Y en términos específicos, como de qué mirar, diría que creo que hay mucho todavía que ver en términos de caracterizar de mejor forma esas zonas periurbanas. Nosotros intentamos hacer un primer esfuerzo en términos de esta encuesta que estamos en proceso de analizar, pero creo que este punto que mencionabas tú, Víctor, sobre, por ejemplo, la informalidad, tanto de asentamientos informales como de transporte informal en estos dos lugares, creo que todavía queda mucho por hacer ahí y hacer esa conexión de cómo esa informalidad afecta a la toma de decisiones con los actores que son parte de esa toma de decisiones, que es lo que intentamos hacer con las entrevistas. Creo que todavía queda mucho camino
cortar ahí, porque no hay no hay un diagnóstico tan claro a partir de los tomadores de decisiones de cuáles son esas medidas que nos van a acercar a tener o contextos más equitativos cuando comparamos zonas urbanas y periurbanas. Gracias, Ignacio. ¿Y Paul? Sí, en mi caso también un poco para seguir con este concepto que mencionó Ignacio, de integrar esta investigación que es principalmente cuantitativa con trabajos cualitativos, de los cuales en la región hay muchos y de muy buena calidad. En particular, un desafío que mencioné brevemente en la presentación es cómo corregir estos modelos que son cuantitativos por el tema del subreporte, de que las víctimas, por distintas razones, no reportan los episodios de violencia que sufren. Y lo mismo, naturalmente, puede pasar en una encuesta. Entonces, también hay trabajo cualitativo que hacer para complementar con entrevistas y en el mismo diseño de la encuesta para mejorar el diseño de estas encuestas de manera tal de no tener subreporte en la cantidad de episodios de violencia. Y lo segundo que también mencioné brevemente en la presentación es no quedarnos con una foto. Esto es una foto eh, tomada en 2022 que nos puede dar buenos indicios para la política pública, pero tenemos que seguir haciendo estudios, digamos, y ampliarnos en el tiempo para ver cómo ha sido la evolución y estudiar las causas y las posibles soluciones para resolver o de alguna manera mitigar este problema de la violencia en el transporte público. Bueno, de esta manera cerramos este séptimo webinar. Agradecemos en primera instancia a nuestros expositores, a Paul, a Ignacio y a todos ustedes por su presencia, por sus preguntas y por su interés en escuchar y en compartir este espacio con, con tan excelentes expositores como los que hoy hemos tenido. Entonces, solo queda invitarlos al próximo webinar. En un poco más de un mes se les estará informando por distintos medios. Y creo que Paul e Ignacio estarán en toda la disposición para atender cualquier consulta que ustedes quieran hacer a través de sus correos electrónicos. Por Saludos a supuesto. todos y que Muchas tengan un gracias. buen resto de tarde. Muchas Hasta gracias. pronto. Bien.